Muy buenos días y un cordial saludo a cada uno de los evaluadores. Yo soy María Paula Cadena y a continuación realizaré la sustentación de mi trabajo de grado, el cual realicé en modalidad pasantía de investigación y se titula Caracterización geoquímica de la formación Gachetá del Cretácico en la cuenca Llanos Orientales en el área de Casanare. El orden de esta presentación se encuentra dividida en 6 partes, las cuales pueden ver en esta diapositiva. Iniciamos entonces con la introducción. Aquí es básicamente contarles que mi trabajo de grado se está realizando como un producto de un proyecto con MinCiencias y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el cual tiene como objetivo identificar nuevas oportunidades exploratorias en la secuencia cretácica de la zona de plataforma en la cuenca Llanos Orientales. Contextualizándonos geográficamente, la cuenca Llanos Orientales abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, parte de Guaviare y Guainía. Y el área del proyecto que les mencioné anteriormente se encuentra representada en esta tonalidad amarilla y ya en rojo el área de este trabajo. Continuamos entonces con el marco geológico regional. Aquí básicamente contarles que la cuenca llano se encuentra dividida en 5 provincias estructurales, cada una con características estructurales específicas. Hablando de la estratigrafía, tenemos aquí una columna estratigráfica generalizada de la cuenca llanos y como les mencioné, el proyecto se centra en la secuencia cretácica. Esta secuencia está constituida por la formación UNE, Gachetá y Guadalupe, siendo Gachetá considerada la roca generadora de esta secuencia y el centro de estudio en este trabajo. La formación Gachetá se encuentra constituida principalmente de arcillolitas negras a grises, también se presentan algunas intercalaciones de areniscas y bajo el marco del proyecto se estableció una edad de depositación del Cenomaniano superior al Campaniano. A continuación tenemos un mapa geológico regional que nos muestra más o menos la superficie del área de estudio. En este mapa podemos ver que el área de estudio presenta mayormente depósitos cuaternarios, tanto de origen aluvial como coluvial y también eólicos. Aquí tenemos lo que es la falla de Cusiana y un poquito más al norte, la falla de Yopal. Esta falla delimita, bueno, al occidente presenta unidades un poco más antiguas. Posteriormente tenemos la falla de Guaycáramo. Al occidente de la falla de Guaycáramo ya se presenta expuesto lo que serían las unidades cretácicas. Pasamos entonces a los antecedentes y la justificación. Aquí contarles que la exploración y la explotación en la cuenca llanos se ha centrado en lo que son las rocas del Paleoceno y Mioceno. Si nos devolvemos a la columna, es decir, a la formación Barco, la formación Mirador, a las unidades de Carbonera, dejándose de alguna manera de lado las unidades cretácicas, pero han habido recientes descubrimientos en esta secuencia que ha permitido indicar un potencial hidrocarburífero que aún no entendemos en su totalidad. Entonces es aquí donde nace una oportunidad para poder generar nuevo conocimiento, para entender el potencial del Cretácico que nos lleve a descubrir nuevos campos y, ¿por qué no?, a aumentar los recursos y reservas en el país. Ya centrándonos en mi trabajo de grado, hablamos del objetivo general, el cual fue caracterizar geoquímicamente el potencial generador de la formación Gachetá desde el punto de las variables riqueza orgánica, cantidad, tipo, calidad y madurez en el área de Casanare de la Cuenca Llanos. A su vez, se plantearon 6 objetivos específicos, todos para poder dar respuesta al objetivo general y claramente asociados directamente con la metodología, por lo que
en primer lugar y en segundo lugar tenemos la integración de la información geológica y geoquímica, como a su vez las correlaciones de los pozos de la formación Cachetá. En tercer y cuarto lugar tenemos la realización de los mapas de las variables geoquímicas, como también el modelamiento unidimensional de dos pozos claramente en el área de estudio. Y finalmente tenemos evaluar las características geoquímicas de la carga de hidrocarburos, como también proponer una carta de eventos del sistema petrolífero. En la metodología la subdividimos en 5 etapas. La primera etapa es la búsqueda y la compilación de la información geológica y geoquímica. Y esta última se compiló del Atlas Geoquímico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de los informes geoquímicos de HPO Global. La segunda etapa es la interpretación de la información. En esta se realizaron los mapas base del área de estudio, se plantearon las transectas y se correlacionaron los pozos. La siguiente etapa es la evaluación del potencial de la roca generadora. Aquí se hicieron muchas más cosas donde inicialmente se realizaron los gráficos y tablas de las variables geoquímicas, como también los mapas. Se aplicó la metodología del talón R y finalmente se analizaron y se identificaron las familias de crudos. Luego tenemos el modelamiento unidimensional. Este modelamiento se realizó en el software Trinity y nos permitió conocer los eventos de generación y expulsión de hidrocarburos, como también la historia de enterramiento de la formación Gachetá. Finalmente, se realizó el análisis e integración de los resultados. Aquí se revisaron todos los resultados obtenidos anteriormente y nos permitió entender el sistema petrolífero de influencia en el área de estudio. Y como producto se realizaron las cartas de eventos y el informe final. Pasamos entonces a la parte más importante, que son los resultados. A mano izquierda tenemos las transectas que se plantearon y a partir de estas se realizaron las correlaciones estratigráficas y a partir de las correlaciones estratigráficas se obtuvo este mapa de relación arena-arcilla de la formación Gachetá, que nos muestra en esta tonalidad verde la zona donde Gachetá presenta mayor al 80% de arcilla. Luego en amarillo podemos ver que nos indica específicamente el Pozo Rondón, un porcentaje de arena menor al 40%. Y ya esta zona intermedia nos está indicando menor al 40% de arena como menor al 80% de arcilla. Continuamos entonces con la evaluación de la roca generadora, que se realizó a partir de 3 variables: cantidad, calidad y madurez. A su vez, cada una se revisaron estos parámetros: porcentaje de contenido orgánico total, los picos S1 y S2, en calidad del índice de hidrógeno y el índice de oxígeno, en madurez el porcentaje de reflectancia de vitrinita y la temperatura máxima. Y tenemos los mapas resultantes. Aquí a la izquierda se encuentra el mapa actual de contenido orgánico total, que nos indica que en el área de Casanare, hacia el occidente, se presenta un porcentaje mayor a 1% de COT, es decir, clasificado como bueno. A mano derecha tenemos el mapa actual de potencial generador o potencial remanente, que correspondería al pico S2 de la pirólisis. Nos está indicando que este aumenta de derecha a izquierda, es decir, de este a oeste, donde aquí en esta tonalidad más clara nos indica que es pobre. Luego esta franja nos está indicando que es regular, mayor a 2,5, y estas zonas en específico hacia el noroccidente y hacia el suroccidente, en tonalidades más oscuras, nos está indicando un clasificado como bueno en potencial generador o potencial remanente. Pasamos así a calidad. En este caso, de igual manera, aumenta hacia el occidente y este mapa es básicamente con base en el índice de hidrógeno, por lo que podemos ver que en la zona
más oriental se encuentra un tipo de querógeno tipo 4, es decir, inerte. Luego tenemos una zona bastante amplia que nos indica presencia de querógeno tipo 3, es decir, generador principalmente de gas. Luego tenemos una franja que nos está indicando que aquí hay presencia de querógeno tipo 2 a 3b, y el pozo Casanare nos está indicando, al tener un índice de hidrógeno mayor a 300, que aquí hay presencia de quirógeno tipo 2, es decir, principalmente generador de aceite. Esta es la otra manera que utilizamos para evaluar la calidad, que fue a partir de la representación en el gráfico de Van Crevelen, el índice de hidrógeno y el índice de oxígeno. Y podemos ver que en este caso el pozo Casanare nos indica realmente un querógeno tipo 2 y tipo 3, es decir, una mezcla de estos dos querógenos. Y ya vemos que aquí hay un comportamiento una mayor distribución hacia el querógeno tipo 3, como también al tipo 4. Hablando de madurez, aquí tenemos el mapa de temperatura máxima, el cual nos está indicando que la formación Gachetá en el occidente llegó a una madurez temprana, y a mano derecha tenemos el mapa de reflectancia de vitrinita. Este nos indica que Gachetá hacia el occidente llegó a madurez media, tanto temprana como media. Pasamos entonces a hablar de una herramienta adicional que se aplicó a la evaluación de la roca generadora, y es la metodología Delta-Log-R. Esta metodología consiste en la superposición de los registros eléctricos de resistividad profunda y sónico, pero también se puede utilizar superponiendo resistividad profunda con densidad o neutrón. Esto nos permite realizar una interpretación de acuerdo a cómo se comporten estos registros. En este trabajo se utilizó específicamente para identificar el intervalo de Gachetá generador maduro. Logramos identificar como el intervalo A con mayor potencial generador. Esto se ve también en el comportamiento de los datos medidos en laboratorio, que, si pueden ver, aumentan a diferencia de los otros intervalos, de los datos de los demás intervalos. Em, También es posible ver una mayor separación en este intervalo y una mayor deflexión de la curva de Cot calculada. Todos estos parámetros se evidenciaron en los 21 pozos analizados, obteniéndose este mapa, que es un mapa isocoro neto del potencial generador del intervalo A. Es decir, este mapa muestra el espesor del intervalo A, y si lo analizamos con la zona de mayor potencial generador en Gachetá, que se encuentra hacia el occidente, podemos decir que el espesor con mayor potencial generador en Gachetá se encuentra en aproximadamente o está en aproximadamente 150 pies. También realizamos el análisis de identificación de familias de crudos en base a tres variables: facies generadora, madurez termal y grado de preservación, revisándose todos estos parámetros. Y se concluyó que en la cuenca Llanos se encuentran presentes dos familias de crudos. La primera es la familia Cordillera Oriental, que es de un origen marino distal. La segunda es la familia del Piedemonte, originaria en el Piedemonte, y esta es de un origen marino proximal. Y finalmente tenemos un grupo o una mezcla que se encuentra distribuido específicamente en la zona de plataforma, y es una mezcla de estas dos familias. Pasamos entonces al modelamiento unidimensional. Aquí es importante resaltar que se modelaron 13 pozos y 3 pseudopozos en Casanare, pero bajo el marco del proyecto se modelaron 3 pseudopozos. Esto bajo la hipótesis de un aporte de carga de hidrocarburos desde la cordillera oriental, como ya
vimos y cómo se postula en la identificación de familias de crudos. Este es un perfil de enterramiento del pozo La María, el cual indica que la generación de hidrocarburos comenzó hace 10 millones de años en el Mioceno tardío, pero su expulsión comenzó hace 3,8 millones de años, continuando hasta el presente. Revisando todos los pozos modelados, es a partir de estos que podemos delimitar un área de expulsión de hidrocarburos en Casanare, que correspondería a 5.404 kilómetros cuadrados. Pero si lo revisamos más regionalmente, el área de expulsión en la cuenca ya nos corresponde a 8.691 kilómetros cuadrados, área también determinada bajo el marco del proyecto, por lo que podemos concluir o afirmar que Casanare presenta un área importante de expulsión en la cuenca Llanos. También a partir de esto es posible afirmar que la zona de plataforma no presenta expulsión. Quiero también, para complementar, mostrarle los resultados de uno de los pseudopozos modelados de la cordillera oriental. En este caso, tenemos el perfil de enterramiento del pseudopozo Chitazuga, el cual nos está indicando que la generación empezó a finales del Cretácico. Pero es en el Paleoceno donde empieza la expulsión, llegando a valores del 80% en el Mioceno tardío, donde cesa esta expulsión, y esto se puede asociar al último pulso del levantamiento de la cordillera oriental. Ya para ir culminando, se postulan entonces dos sistemas petrolíferos que han tenido influencia en la cuenca llanos orientales y por ende en el área del Casanare, porque los sistemas petrolíferos no tienen límites geográficos. Estos serían el sistema petrolífero 1, Chipaque-Guadalupe, y el sistema petrolífero Cacheta-Mirador, el SP1 de la cordillera oriental y el SP2 del Piedemonte llanero. Ya les mencioné los eventos de generación y expulsión en Casanare, pero también es importante darles la información regional en la cuenca, y realmente en lo que es el Piedemonte la generación empezó hace 18 millones de años, de hecho un poco más al sur de Casanare, y la expulsión hace 4,5 millones de años en el Plioceno, ambas continuando hasta el presente. Aquí tenemos un producto muy interesante que es la extensión geográfica del SP1, donde se plantearon dos áreas, las cuales expulsaron pre-levantamiento. El área 1 se estima que es el área de la cordillera oriental que expulsó hacia esta zona de la cuenca llanos orientales. Y en fucsia correspondería pues al área de Chipaque, que quedó expuesta debido pues al cabalgamiento de esta zona, pero también ambas generaron prelevantamiento de la cordillera. Tenemos aquí la extensión geográfica del SP2, donde también se plantean dos áreas, el área morada con naranja corresponde a la zona de Gachetá, que quedó por debajo del área fucsia que les mostré ahorita, y esta área naranja sí generaría post levantamiento de la cordillera oriental. Y esta área verde sería el área que se delimitó bajo el marco del proyecto a partir del modelamiento unidimensional y de los datos que teníamos disponibles. Ya para finalizar, mostrarles las cartas de eventos que se plantearon, tanto para el sistema SP1 como para el sistema SP2. Aquí tenemos la carta de eventos para el sistema SP1, Chipaque, Guadalupe, el de la Cordillera Oriental. Y como les mostré en el segundo pozo Chitazuga, en su perfil de enterramiento, el proceso de generación, migración y acumulación empezó a finales del Cretácico, y este cesó o termina
más o menos en el Mioceno medio tardío, y es aquí donde comienza su tiempo de preservación. Este tiempo de preservación, pues, se habla de que es en la zona de plataforma donde este logró migrar y se logró preservar. Y el momento crítico que se establece es más o menos a finales del Paleógeno, donde vimos que llegaba más o menos a porcentajes del 80% de eficiencia de expulsión. Posteriormente tenemos aquí la carta de eventos de SP2. En esta carta, el proceso de generación, migración y acumulación empieza más o menos en el Mioceno medio. En este sistema petrolífero aún no hay tiempo de preservación porque es un sistema petrolífero que aún se encuentra activo y el momento crítico se establece casi en el presente. Ya para finalizar quedan las conclusiones. Las voy a leer muy rápidamente y resumidas. Y es que a partir de la cartografía de las variables geoquímicas se pudieron identificar que las mejores variables geoquímicas se encontraban hacia el occidente del departamento de Casanare, tanto cantidad como calidad como madurez, en lo que sería el piedemonte llanero. Se logra confirmar mediante la madurez que el piedemonte de la formación Gacheta alcanza una madurez temprana, ¿no? Temprana, media, con valores mayores al 0,6% y al 0,65%. Mm, y adicionalmente, la herramienta complementaria Delta Log R que se aplicó no pudo ser usada de manera cuantitativa, sino cualitativamente, como ya les mostré en el ejemplo del pozo Casanare 1ST, puesto que al intentar calcular se daban valores extremadamente altos mm, que ya eran muy inexactos de los valores medidos en laboratorio. Pero esta metodología permite definir o hacer una aproximación al espesor neto maduro en área de generación y expulsión de hidrocarburos, que serían aproximadamente unos 150 pies, correspondiente al intervalo inferior de la formación Gachetá, denominado intervalo A. Y finalmente se confirma mediante el modelamiento unidimensional que en la zona de plataforma no ha habido generación ni expulsión de hidrocarburos. Todo se encuentra asociado o la generación y expulsión se encuentra asociadas al piedemonte llanero, por lo que en esta zona el potencial generador es bastante alto, pero en el sector de la plataforma es, presenta un potencial generador bajo. Y esto también tiene cierta concordancia con el análisis de crudos que permitió identificar que lo presente en la plataforma es realmente una mezcla. Y es así donde pues, se postulan o se concluye que la zona de plataforma ha recibido carga de los dos sistemas petrolíferos, SP1 y SP2. Muchas gracias, quedo atenta a cualquier pregunta.